Alrededor de unos 8 años o 7 años ya he estado trabajando en la medicina china. Me encanta lo que es la medicina china. Y este taller ha sido en base porque a mí me costó mucho aprender la medicina china, aprender los principios, aprender cómo funcionaba la medicina china para poder aplicarla. Entonces, en todo este tiempo, bueno, ustedes saben de que lamentablemente hemos estado con esta pandemia y tanta cuarentena y tanto encierro, la mente como que empieza igual a fluir. Y se me ocurrió la idea de cómo podemos aprender medicina china de una forma que sea más fácil y con una mentalidad más abierta. ¿Por qué nos cuesta el tema de la medicina china? Porque muchas personas dicen que es mucha materia, es mucho contenido, en que uno de repente siempre está tratando de encasillarlo, por decirlo de alguna forma, con la medicina que es la medicina tradicional alópata, ¿no es cierto? Entonces, el tema es que cada vez que uno piensa en medicina china, está como comparando. Y la verdad es que en medicina china tienes que tener una mente más amplia, tienes que salirte del cuadro o encasillados que estamos con el tema de la medicina en general. Entonces, es muy bueno tratar de entender la base de cómo yo puedo entender a mi paciente para diagnosticar, porque en principio es el diagnóstico. ¿Cómo yo voy a diagnosticar a mi paciente? ¿Cómo voy a saber yo qué es lo que le pasa a mi paciente para poder punturar, ¿no es cierto? Colocar los puntos como corresponden para que haga y funcione, o sea, que realmente estemos sanando a un paciente a través de la medicina china, a través de nuestros conocimientos, y que no se nos haga tan engorroso, porque al final la base es entender lo que le está pasando a mi paciente y junto con eso hacer un buen diagnóstico, y a través del diagnóstico yo voy a poder hacer una buena terapia, ¿ya? Y en las terapias, chicos, si ustedes saben bien qué es lo que tiene el paciente, en una sola sesión, yo acá tengo muchos pacientes, en una sola sesión he tenido pacientes que se han ido sanos de una parálisis facial, de un dolor de estómago agudo, de un dolor de cabeza de 3 años, de, no sé, pues de hasta una vez, me acuerdo que llegó un paciente con decía de que tenía hormigas, que como que le corrían hormigas atrás en el cuello, hormigas. Y él venía hace 3 años, ya 3 años venía con esto, se había hecho todos los exámenes habidos y por haber en las mejores clínicas de Chile, y entre todo lo que es los exámenes, radiografías, ecografías, etcétera. Y resulta de que ya alguien le dio el dato: ¿y por qué no te haces medicina china? A lo mejor la medicina china te ayuda en algo. Entonces el hombre vino como de súper desesperanzado, o sea, imagínate, estuvo con los mejores doctores, obviamente sin desmerecer el trabajo de los doctores, pero de repente va un poquito más allá. Por eso les decía, no se encasillen tantos. Aquí, para aprender medicina china, no tenemos que ser tan cuadrados, tenemos que ser con una mente más amplia. Entonces este hombre viene, este paciente, y me dice: no puedo dormir en las noches, sufro de calor, insomnio, pesadillas, muchas pesadillas, y siento que me recorre obviamente hormigas en la noche, solamente en la noche, en el cuello o en la base del cráneo, en la nuca. Así que ya, pues entonces si a mí un paciente viene, yo digo, inmediatamente tengo que saber el diagnóstico, tengo que saber cuáles son el síndrome, cuál es el signo, qué es lo que me está diciendo los síntomas de él.
Y aquí es en donde empieza toda la magia de la medicina china, porque con 3, 4 puntos que tú coloques y tú dices ya, esto es un viento que está recorriendo, un calor que no lo deja dormir por las noches, que sufre de insomnio, de ansiedad, que está afectando al corazón. Y tú pones los puntos obviamente de corazón, pones puntos para sacar el viento, pones puntos en vesícula biliar, y el hombre de un día para otro se sanó. Así de maravillosa es la medicina china. Así de maravillosa es la medicina china. El tema es que uno se complica mucho cuando recién empezamos a estudiar medicina china, y soy una de las que era de memorizar todo, de empezar a estudiar, a memorizar, pero no entender realmente lo que estaba leyendo o lo que estaba estudiando. Entonces hoy día estoy muy contenta que estén ustedes participando en este taller, y hoy día yo les traigo una forma más simple y más sencilla de entender qué es lo que le está pasando a nuestros pacientes. No sé si estamos ya, no sé si esperamos unos 5 minutitos más. Vamos a ver para que se nos reúna más gente. De todas maneras, les agradezco. Bueno, como les contaba, yo vivo en vivo en Chile, la ciudad de Punta Arenas, la ciudad más austral de Chile. Así que, y eso es lo otro, cada vez que vivimos, cada persona vive en... Bueno, acá en Chile pasa mucho porque como es alargado, tenemos el frío muy extremo y el calor también muy extremo, y por entre medio tenemos una humedad muy extrema. Entonces, muchas veces todo lo que es los síndromes, los factores patógenos externos son los que nos provocan las enfermedades crónicas, si no tenemos un buen chi. ¿Se acuerdan que les estuve enviando unos videos para que entendieran un poco del chi? Bueno, esa es la base para que ustedes entiendan el movimiento energético que hay en nuestro cuerpo, para que nos nutre y nos fortalece realmente para combatir, ¿no es cierto?, estos factores patógenos, estos factores internos, etc. No sé si ya vamos a empezar entonces con la diapo. ¿Se escucha bien? ¿Todo bien? Perfecto. Y gracias nuevamente por estar aquí compartiendo. Un saludo también nos están viendo de bien lejos, así que un saludo a Francia, a Venezuela, nuestros amigos argentinos igual, así que un abrazo gigante, Italia, así que México me dicen por acá, así que muchas gracias por estar, por compartir. Ya chicos, empecemos porque no me gusta alargar mucho. Empecemos entonces. Necesito por favor que apaguen los micrófonos para empezar a darle esta valiosa información. Espero que les guste. Empezamos sanando la raíz, sano las ramas, ¿no es cierto? Tenemos en el diagnóstico de medicina china, nosotros nos vamos más allá de lo que es el síntoma o el síndrome, ¿no es cierto?, de la persona. ¿Cómo podemos establecer un buen diagnóstico? En medicina china hay 4 métodos de diagnóstico. Está la toma de pulso, la observación, la palpación y la interrogación. No me voy a meter mucho en este tema porque ya me imagino que cada uno sabe de qué se trata. Entonces, pero son los 4 métodos de diagnóstico que estamos constantemente los terapeutas haciendo en nuestros pacientes. El tema de la interrogación y la palpación de canales, chicos, la palpación en donde ustedes palpan a sus pacientes en los meridianos, en los canales energéticos, ¿ya? Y el interrogatorio, que es sumamente importante. Cuando alguien te viene por un dolor de cabeza, uno tiene que preguntar desde cuándo,
cómo partió, si duele más en la noche, en la mañana, en el día, cuál es la zona del dolor de cabeza que se les aumenta. Entonces esas cositas obviamente ustedes ya, me imagino que ya las deben, el tema del interrogatorio ya las deben saber. En medicina china tenemos, según la medicina china, tenemos la diferenciación de síndromes, y aquí hay en esta diferenciación está la diferenciación de síndromes según los 8 principios, la diferenciación de síndromes según la etiología, según el chi, la sangre y los líquidos orgánicos. Y aquí me voy a detener porque vamos a aprender cómo diferenciar los síndromes según el chi y la sangre y los líquidos orgánicos. La diferencia, y también aquí vamos a aprender la diferenciación de síndromes según los 8 principios, que es lo que a mí me interesa que ustedes entiendan y lo puedan aprender fácilmente. De ahí obviamente está la diferenciación de síndromes según cada órgano y la diferenciación de síndromes según los 6 meridianos y según los 4 niveles. Pero eso es en general. El tipo de diagnóstico que hay. A mí lo que me interesa es el síndrome según los 8 principios, que ustedes los entiendan bien, y los síndromes según el chi, la sangre y los fluidos. Hay que tener en cuenta que los síntomas, qué es lo que es un síntoma, qué es lo que es un signo, qué es lo que es los síndromes. Los síntomas, ¿no es cierto?, son cambios alterados que siente el paciente y que indican que al cuerpo algo le pasa. Siempre hay algo que me está resonando, que al paciente le dice, ¿sabes qué? Hace tiempo que tengo un dolor en el pecho, hace tiempo que tengo dolores en la cabeza. Esos son los síntomas. Hace tiempo que sufro de calambres. Esos son los síntomas. De ahí vienen los signos, que los signos es una cara pálida, unos labios cianóticos, un pulso rápido. Porque hay personas que a lo mejor no van a llegar a tu consulta y no van a llegar con una enfermedad X. Van a decir, ¿sabes qué? Yo tengo hace mucho tiempo, sufro de frío en las manos y en los pies. O hace mucho tiempo estoy encuentro que estoy muy pálida, que ando con frío, que estoy desganada, que ando ansiosa, etc. Entonces, la gente muchas veces va a tu consulta sin saber lo que le pasa realmente. Y ahí es en donde uno tiene que diferenciar, ¿ya? Porque es ahí en donde nosotros... Cuando a mí me hablan de un signo, de un síndrome, de un síntoma, yo ahí recién pienso y digo ya, ¿a qué órgano pertenece cada síntoma? Si alguien me dice dolores de cabeza, ya los dolores de cabeza puede ser por hígado, ¿no es cierto? Porque la persona trabaja mucho, porque la persona tiene estrés, puede ser. Y ahí está el tema del chi, que en los videos que yo les envié, para ver el movimiento energético de cada órgano, ¿ya? Sigamos. Método de identificación entonces de los síndromes según los 8 principios. Es importante, ¿no es cierto?, saber que de alguna u otra forma no se clasifica, por eso les decía, tratemos de no ser tan encasillados, no clasifiquemos el desequilibrio, ¿no es cierto?, de un síntoma, un signo, ¿no es cierto?, en manifestaciones clínicas de una, o sea, tenemos que ser bien abiertos de mente. El entendimiento de los 8 principios nos ayuda, ¿no es cierto?, a desentrañar síndromes complicados y a identificar sus contradicciones básicas para reducir las diversas manifestaciones de la enfermedad a las más esenciales y relevantes. Eso es importante destacar. Si uno sabe bien aplicar, ¿no es cierto?, el principio del Vagán, vamos a poder tener un buen diagnóstico y vamos a poder también hacer un buen tratamiento para este paciente. Según los 8 principios, según su localización, está el exterior-interior, según su naturaleza, si es que es calor y frío, según la pugna interna entre el Sen-Chi y el Che-Chi, exceso o insuficiencia, y según la categoría de las enfermedades, el Yin y el Yang.
Exterior e interior, la diferenciación entre el exterior y el interior no se basa, ¿no es cierto?, en el factor que lo haya provocado. Ojo con esto, porque siempre uno se equivoca o tiende a equivocar, a estar mal en la ubicación del síndrome. Una cosa es localizar el síndrome, dónde está mi síndrome y qué lo provocó. Si se provocó internamente o externamente, porque puede venir un factor patógeno externo, por ejemplo, un calor que se empieza a meter, ¿no es cierto?, por las capas energéticas y llegar al final a nuestro centro. Un calor a la vejiga, un calor al estómago, un calor por las emociones al corazón. Entonces, un factor patógeno externo puede ser perfectamente que sea que el síndrome sea interno, por un factor patógeno externo, por algo externo realmente, ¿ya? Entonces, no nos confundamos. Cuando nosotros tenemos que buscar el síndrome, nos vamos cuando hay que buscar el síndrome, hay que ver bien si es que está internamente o está externamente, ¿ya? El exterior del cuerpo, esto es importante, el exterior del cuerpo abarca los músculos y los canales energéticos, ¿no es cierto? También es importante saber que el exterior del espacio entre la piel y la musculatura es en donde se localiza el Wei Qi y el sudor. ¿Y qué es lo que a mí me ataca externamente? Son todos los factores patógenos externos, el frío, el viento, el calor. Especialmente lo que nos hacen enfermar o especialmente los que nos ataca al cuerpo es el viento frío y el viento calor. Con estos dos factores patógenos externos tenemos que tener cuidado y tenemos que analizarlos y aprenderlos bien. ¿Qué es lo que hace el viento frío y el viento calor en cada uno de nuestros órganos? ¿Ya? Primero, pero es lo que viene del exterior y que a medida que pase el tiempo puede convertirse en un síndrome interno. De externo que pueda estar, que se puede meter, ¿no es cierto?, entre la musculatura y la piel, puede ir avanzando y puede quedarse localizado en nuestro interior. Manifestaciones clínicas de los síndromes externos: aversión al frío, el cuerpo adolorido, rigidez del cuello y pulso flotante. Ya. Primero, el pulso flotante siempre va a ser en síndromes externos. Pulso flotante porque está por arribita. Ustedes tocan y está muy por encima, ¿ya? ¿Por qué por frío va a ser, va a haber dolor? El frío contrae la musculatura. El frío hace que la musculatura, que uno esté tenso. Entonces los dolores van a ser más punzantes, van a ser más fuertes, ¿ya? Porque bloquean de una u otra forma el chi energético que se recorre entre la piel y la musculatura. Entonces siempre, dato importante para saber si un síndrome externo, ¿no es cierto?, sea por frío, siempre vamos a tener dolor. Y obviamente aversión al frío, y la fiebre va a haber fiebre, ojo, no es que no haya fiebre, va a haber fiebre porque mi Sen Chi, mi Chi, va a querer sacar este factor patógeno. En este momento, cuando tenemos un síndrome externo que quiere meterse a nuestro cuerpo, va a querer sacar nuestro Chi, nuestra energía, va a querer sacarla. Y ahí es en donde siempre se dice, depende del Sen Chi que tiene la persona, de ese Chi fuerte que tiene la persona, en este caso el Wei Qi, con el Xie Qi, que son los factores patógenos, los perversos que se llaman. La pugna entre estos dos están todo el rato, ¿no es cierto?, peleando por quién afecta a quién. Si tenemos un Sen Qi fuerte, si nos alimentamos bien, si hacemos ejercicio, si todo lo bueno, si meditamos, lo que hoy en día todo el mundo está haciendo con sus cuerpos y con sus personas, ¿no es cierto? Vamos a tener un buen chi, vamos a alimentar este chi, esta esencia, y vamos a terminar teniendo un buen Sen Chi.
Pero si tenemos un senchi, un débil, no nos alimentamos bien, comemos mucha grasa, mucha fritura, más encima tenemos problemas emocionales, todo nos afecta porque nos miró feo, porque eso es lo que pasa hoy en día. Hoy en día hay muchos problemas emocionales, pero nos estamos enfermando de los problemas emocionales. No realmente no sé, pues porque hay una deficiencia de chi energética o de esencia o no sé, de yang, de yin. Muchas veces el tema de las emociones nos están carcomiendo y eso hace que todo nuestro sistema inmunológico baje, vibremos en bajo y entren todos estos factores, ¿no es cierto?, patógenos, todas las enfermedades y toda la psiquis y especialmente todo lo que tiene que ver con corazón, con hígado, con pulmón y así riñones, ¿no es cierto?, y vaso-estómago también tiene que ver con estos problemas emocionales, con los 5 órganos más sus acoplados. Y así suma y sigue porque recuerden que todo nuestro cuerpo está conectado energéticamente. Todos nuestros órganos están conectados energéticamente. ¿Ya? Sigamos. Me fui para otro lado, parece. ¿Cómo podemos diferenciar entonces un síndrome externo, que es por frío, ¿no es cierto? Un viento frío, es porque la rigidez de la persona va a estar con mucho dolor, va a estar con una fiebre, pero la fiebre no va a ser tan alta, puede ser entre 38 y 38 y medio, ya una fiebre alta cuando hay calores de 40 para arriba, ¿ya? Y existen esas fiebres altas. Los principales, y aquí ya hay la rigidez del cuello, porque recuerden que el frío, el viento entra todo por el cuello. Por eso usamos bufandas, no usamos la bufanda en la cintura. Bueno, sí, antiguamente las mujeres usaban una faja roja para calentar el útero cuando las personas estaban con menstruaciones. Entonces, sí, también para el chonmai. Pero en este caso, las bufandas se usan para que el factor patógeno del viento frío o el viento calor no penetre en nuestro cuerpo. Por eso nos tenemos que abrigar. La espalda especialmente, que es la parte más yang que tenemos, hay que abrigarla. Hay que no exponerla a los factores patógenos, externos, ¿ya? ¿Cómo podemos diferenciar entonces si el síndrome externo es por calor ahora? Es porque el síntoma del calor siempre va a ser la sed y la temperatura va a ser alta, van a tener no sé, quizás una fiebre de 39 a 40, pasado los 40, 41 a lo mucho. Y si es por frío, va a haber ausencia de sed, ¿no es cierto? Entonces es fácil, las personas siempre te van a decir: tengo la boca seca, estoy con sed, he tomado mucha agua, ya factor patógeno por calor y factor patógeno externo por calor. Y si la persona te dice que no tiene sed pero que está con muchos dolores musculares, factor patógeno por frío, ¿ya? Espero que se esté entendiendo bien. Entonces aquí tenemos calor. Calor siempre va a ser la naturaleza es yang, ¿no es cierto? Y es afectada por la persona va a tener fiebre, va a tener la boca seca, va a estar con sed, la orina va a ser escasa y las heces van a ser secas. ¿Por qué razón? Porque se lesionan los líquidos orgánicos. El calor tiende a secar los líquidos orgánicos, chicos. Siempre tengo que pensar que un calor, cualquier tipo de calor que tenga la persona le va a afectar los líquidos orgánicos. Entonces la orina va a ser escasa, va a haber una orina oscura, entonces, y es distinto a lo que es por el frío, el yin, porque una persona con frío va a tener orinas más claras, más abundantes. Ya ahí hay otras connotaciones, ¿no es cierto? Otros signos, que va a ser una cara más pálida, etcétera. Entonces tenemos que el calor es una alteración, ¿no es cierto? Nos altera el espíritu, vamos a tener intranquilidad, ansiedad, muchas veces las personas van a tener dolores de cabeza,
Ya, la lengua es roja seca, la saburra va a ser amarilla o seca y el pulso va a ser rápido y superficial. Esos son los síntomas del calor. Factores patógenos externos, como ya les había dicho, el clima, el factor patógeno externo es el clima, los climas. Pero los que más, el clima que más nos enferma, por decirlo así, es el del frío, el viento frío y el viento calor. Los factores patógenos internos son, depende de lo que comamos, depende de las emociones, especialmente las emociones, yo creo, o sea, no es que creo, uno de los factores que más nos está hoy en día enfermando son las emociones como factor patógenos internos. ¿Ya? En el capítulo 32 de las preguntas sencillas se dice, cuando el yang es insuficiente hay frío externo y todo, así se dan cuenta que todo se va conectando. Entonces, cuando el yang, que es el calor, el movimiento, más adelante vamos a ver sus características, es insuficiente, habrá frío externo. Cuando el yin es insuficiente, hay un calor interno. Cuando el yang está en exceso, hay un calor externo y cuando el yin está en exceso, hay frío interno. La transformación del yin y el yang, ¿no es cierto? Después, siempre hay que entender de que es una... ¿se acuerdan que les estaba hablando del chi, de cómo nace el chi energéticamente, de los riñones, ¿no es cierto? Y sus diferentes movimientos. No me voy a meter en esto porque si no vamos si quieren, de ahí les hago un video completo con esta información de los que ya había enviado por WhatsApp. Pero en estos momentos el tema es que el yin y el chi hace que de una u otra forma el yin y el yang estén equilibrados en nuestro cuerpo. Después del movimiento debe venir una quietud, después de comer viene el reposo, después de dormir vienen las actividades, después del día viene la noche, después del invierno viene el verano. Siempre está el yin y el yang en una dinámica constante. Y eso es lo que tenemos que tener equilibrados. Es la teoría, el yin y el yang es la teoría más sencilla y más representativa de la medicina tradicional china. Por eso ustedes tienen que saber cuando un paciente entra a su consulta, ustedes tienen que saber inmediatamente si ese paciente es yin o yang. ¿Ya? Inmediatamente ustedes tienen que decir, esta persona es yin porque habla bajo, porque está con frío, porque me dice signos y síntomas yin, ¿ya? Y cuando una persona viene, una persona que es yang, siempre le van a encontrar, bueno, siempre corporalmente son como más grandes, hablan más fuerte, tienen como más personalidad, son personas que a lo mejor están un poco más rojitas y van a tener quizás síndromes yang, más yang que yin. Acuérdense que en medicina china, en lo que es los síndromes, para diagnosticar en nuestro cuerpo, en cualquier cuerpo, siempre va a haber una dinámica del yin y el yang. Puede haber una persona que sea muy yang y que de repente esté muy yin, o una persona que sea muy yin y después va a estar muy yang. ¿Ya? Esa es una dinámica constante del yin y yang para mantener nuestro equilibrio. Cuando se desequilibra el yin y el yang es en donde empiezan todas nuestras enfermedades. Entonces el yin es frío, fresco, oscuridad, noche, lentitud. El yang es calor, caliente, templado, es luminosidad, claridad, día, rapidez, arriba, cielo, exterior. Eso es lo que es el yin y el yang. El yin y el yang en el cuerpo. La persona yin, por eso yo les decía que es importante saber que una persona yin es un sujeto que viene con frío, no tiene sed, no tiene deseos de beber cosas calientes, la persona siempre anda pálida, piel y cabellos húmedos, micción frecuente. La persona que está que es yin o que tiene una deficiencia de yang, porque se me dispara el yin, porque ahí me dice que es yin, siempre tiende a tener una micción frecuente, ya siempre tiende a tomar agua
y al rato después tiene que saber orinar. No, es una de ahí es donde es uno de los signos que a mí me dice que esta persona es yin o tiene una patología yin. ¿Ya? Tendencia a engordar, pesadez. ¿Por qué pesadez, chicos? Porque el yin es agua y la pesadez, el agua tiende a ser pesada, a ralentizar todo lo que es nuestra musculatura y nuestros órganos. Lentitud, apatía, somnolencia, inhibición. ¿Ya? El yang como factor, el yang como, ¿no es cierto?, una deficiencia, un exceso, dependiendo, ¿no es cierto? El yang las personas son sujetos que tienen mucha calor, tienen mucha sed, deseos de bebidas frías, enrojecimientos de la piel, piel y cabello secos, micción escasa y oscura. Insisto, la micción escasa y oscura es porque el calor hace que los líquidos orgánicos se vayan consumiendo. Las heces van a ser secas, tendencia a adelgazar, ligereza, movimientos rápidos, hiperactivo, nerviosismo, insomnio y cólera. Esas son las personas que tienen alguna patología. El yang está más por arriba de lo que debería ser. Ya, el equilibrio entre el yin y el yang, ese es un equilibrio que debería estar así. Y aquí están sus patologías. El exceso de yin, el exceso de yang, el consumo del yang y el consumo del yin. El Neijing divide las causas patógenas en dos clases. Los factores patógenos provienen del yin o del yang. Los que provienen del yang se deben, y esto es importante, los que provienen del yang se deben al viento, a la lluvia, frío, calor del verano, y los que provienen del yin es una dieta inadecuada, tipo de vida, según el tipo de vida que tenga la persona, el exceso de alegría e ira. Cuando dice exceso de alegría es el exceso de euforia, el exceso de o el exceso de ira, que es las personas que se enojan por todo, etc. Ya, entonces entramos a lo que es el exceso y la deficiencia. A mí me costó mucho entender el exceso y deficiencia del yin y el yang. Me costó mucho entenderlo porque hablan mucho del falso calor, el falso frío. Entonces decía, ¿por cómo va a tener falso calor si la persona realmente tiene calor? ¿Por qué va a ser falso? Entonces aquí vamos a ir explicando un poquito cada uno para que se entienda mejor cada una de estas patologías. Cuando el yin predomina, induce a una insuficiencia de yang. Estamos viendo el dibujo. Cuando el yin predomina, induce a una insuficiencia de yang. Cuando el yin, ¿no es cierto?, es, por ejemplo, si yo tengo mi casa y dejo una ventana abierta o el ventilador o hay mucha, ¿cómo se llama? El ventilador, ventilación. Cuando hay mucha calor y usan estos ventiladores, tiene otro nombre pero no me acuerdo ahora, hace que el calor de la casa, ya que por ejemplo ya haya un calor y una temperatura plana, ¿no es cierto? Y de repente viene alguien y coloca un ventilador de frío o dejas una ventana abierta para ventilar, por decir algo, y esta casa se empieza a enfriar. Es lo mismo que pasa con nuestro cuerpo, en lo que es el yin y el yang. Empieza a subir el yin y mi yang, en este caso el calor, va a empezar a bajar, ya, porque hay un exceso. Y ahí están los factores patógenos, por ejemplo, del frío. Una persona que trabaja mucho tiempo en el frío va a sufrir de exceso de yin causado por frío, por exceso. O sea, una persona que trabaja, no sé, en el mar, una persona que trabaja en la intemperie y que más encima el clima sea frío. Por ejemplo, acá en Punta Arenas, nosotros sufrimos de frío casi todo el año. Prácticamente todo el año tenemos verano muy poquito, tenemos muy poco verano.
Y ya ahora en otoño ya tenemos temperaturas de 1 o 2 grados. Entonces hay personas que trabajan en el mar, hay personas que trabajan estacionando los vehículos, etcétera, en la intemperie. Y esas personas son las que más tendencia a exceso de yin causado por frío, ¿ya? Entonces, siempre un exceso de yin va a ser porque un factor patógeno viene y me desequilibra me desequilibra mi yin y yang. Entonces aparece el frío y ese frío es más consistente, ese frío es como te pega más, es como más fuerte, ¿ya? Entonces, de ahí ahora venimos a la otra parte, que es el exceso de yang causado por calor, por exceso, y es lo mismo. Aquí es en donde el yang predomina, induce a una insuficiencia de yin. El yang, en este caso, es el factor patógeno, un viento calor. En el caso anterior puede haber sido un viento frío, ahora un viento calor, en donde predomina más el calor, ¿no es cierto? Si mi yin y mi yang estaban equilibrados, viene este factor patógeno y obviamente mi yang se dispara y empiezo a sufrir síndromes de calor o síntomas de calor. Pero estos de los anteriores, lo que es exceso de yang, exceso de yin, por lo general son por factores patógenos externos y son agudos, ¿ya? Es por un rato y se van al tiro, o sea, puedes tener una fiebre 1 o 2 por un resfrío, no sé, por un dolor de cabeza por calor, porque estuviste expuesto al calor. Son como agudos, te dura, no sé, pues un día, 2 días, 3 días y se van, no están ahí. Pero cuando ya estos factores patógenos entran y se quedan en nuestro cuerpo internamente, empezamos a sufrir de las deficiencias. La deficiencia de yin cuando el yin es débil y el yang está en aparente exceso, ¿ya? Cuando el yin es débil, es porque, ¿por qué razón nosotros tenemos, las razones que nosotros tenemos para que nuestro yin sea débil, especialmente son las enfermedades crónicas, chicos. La mayoría de los pacientes que les van a llegar son personas que tienen una deficiencia de yin. Ya la enfermedad está dentro del cuerpo, ya está ahí y lamentablemente se incrementa con la mala alimentación, se incrementa con los pensamientos y ahí uno empieza con las deficiencias, ya tanto de yin como de yang. Cuando el yang igual es débil, el yin está en aparente exceso. Aparente, y ahí es en donde uno se dice el falso frío o el falso calor. Y aquí está la explicación. Al igual que el agua en una tetera, cuando se evapora al hervir, el cuerpo pierde fluidos vitales a causa del calor extremo del fuego patógeno y suelen sentir mucha sed. En las enfermedades que implican fuego, la temperatura corporal es mayor y el paciente está inquieto e irritable con la cara enrojecida y los ojos y labios también, y garganta inflamada y roja. Los ojos sudan muy poco porque ya han consumido sus líquidos orgánicos. ¿Ya? Las enfermedades de calor en deficiencia de yin porque se dispara el yang, la diferencia es que en una deficiencia de yin donde se dispara el yang, el calor va a ser más tenue. En cambio, una deficiencia un exceso de yang, el calor va a ser más fuerte, va a ser más marcado. Teniendo en cuenta entonces los principios generales del yin y el yang, enumeramos las principales manifestaciones. Y aquí están las manifestaciones del yang. Yo les decía que el yang, todo lo que es calor por exceso, son enfermedades agudas de aparición rápida, pero también se van rápido, si uno las sabe manejar, obviamente. Cambios patológicos muy rápidos igual, calor, inquietud, insomnio, la persona se quita las sábanas en la noche, le cuesta dormir extendido. Las extremidades del cuerpo están calientes, la cara roja, le gusta de beber bebidas frías, voz alta, hablan muchos, todos son síntomas yang.
sed, orina escasa y oscura, estreñimiento, lengua roja con sabor amarilla, pulso lleno. O sea, nosotros tenemos que saber diferenciar nuestro paciente si es yin o es yang. Y dentro de eso tenemos que saber diferenciar si es por deficiencia o por exceso. ¿Ya? ¿Les quedó claro? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ya, bien. Espero que se esté entendiendo. Ya. Preguntas ahora no. Después vamos al último porque si no se me va a ir el hilo y nos vamos a alargar mucho con la clase. Anoten sus preguntitas y al último vamos a responderlas, ¿ya? Ya. Y las personas yin, las enfermedades yin, las patologías yin son enfermedades crónicas. La mayoría de las personas cuando ya vienen a las que atendemos, las que ya vienen a atenderse con uno, son personas que ya tienen, ya son deficientes, ya tienen su energía deficiente, ya son personas que ya están con esta enfermedad o esta patología ya hace mucho tiempo, ya ha ido a preguntar a todos los médicos habidos y por haber, y después de algún dato, entre comillas, medicina china, y te vienen a consultar o te van a visitar. El tema es que la mayoría son por deficiencias, la mayoría vienen deficientes, ya sea por una deficiencia de yin, en donde se dispara el yang, ¿no es cierto? Y sus síndromes son de calor, ¿no es cierto? Calor, pero un calor más tenue. Y en una deficiencia de yang es en donde se dispara el frío interno, entonces las personas tienen características y signos de frío, palidez, como decíamos delante, frío en las extremidades, etcétera, ¿ya? Esa es la diferencia. Entonces le gusta beber bebidas fríos, somnolencias, le gusta estar tapado, le gusta estar acurrucado, extremidades y cuerpo frío, cara pálida, le gustan las bebidas calientes, voz baja, no le gustan hablar, respiración superficial y débil, síntomas de carácter yin, ausencia de sed, orina abundante y clara, heces sueltas, lengua pálida y pulso vacío. Entonces ahí tenemos lo que es las deficiencias. Las deficiencias de yin, las enfermedades febriles de larga duración, lo que consume nuestro yin. ¿Qué es lo que consume nuestro yin? Las enfermedades febriles de larga duración, la ingesta de fármacos desmesurada. Hoy en día hay muchas personas que están tomando demasiados fármacos y van a tu consulta y dicen, no sé, yo tengo, no sé, un calor al estómago, ando con diarrea, ando con dolores de cabeza, ando con... todo me alude y tú le preguntas esto, uno empieza a deducir. Estuviste en factor patógeno, si hay un factor patógeno externo, cuál es mi factor patógeno interno, qué es lo que le está produciendo a esta persona que esté con esas características, y muchas veces vas a llegar a los medicamentos. Es súper importante que preguntes qué medicamentos está tomando el paciente, porque yo he tenido pacientes con jaquecas durante 2 años simplemente porque están tomando una pastilla anticonceptiva. Tú le sacaste la pastilla anticonceptiva y a la persona le dejó de doler la cabeza. Así de rápido. Entonces tienen que preguntar y ustedes a la vez se tienen que informar qué es lo que tiene o qué es lo que provoca cuando un paciente, ustedes le tienen que decir a su paciente, anótenme qué medicamento están tomando. Muchas veces los signos que tiene el paciente es por las causas, las causas adversas que le puede provocar ese fármaco. Entonces tienen que saber estudiar de repente un poquito más y decir ya este fármaco produce dolor de cabeza, hay fármacos que producen vómitos, que producen sensación, te queman el acidez, ¿no es cierto?, regurgitación ácida, etc. Hay fármacos que sí, que si tú los dejas de tomar, tú se los sacas a la persona y
va a andar bien. Obviamente hay personas que toman puntualmente un medicamento, pero hay personas que toman puntualmente 10 medicamentos. 10. Acá yo he tenido pacientes que han tomado 10 medicamentos. Así que obviamente las personas que ya están tomando 10 medicamentos tienen un problema al hígado terrible. El hígado, el vaso, ¿no es cierto? Y ahí tiene el fuego en el corazón y empieza todo lo que es el insomnio. Para allá vamos, ¿no es cierto?, juntando todos estos síntomas y signos para entender un poquito mejor lo que son los síndromes de nuestros pacientes, ¿ya? Entonces, las causas de las deficiencias de yin, siempre cuando yo tenga en mente deficiencia de yin, tengo que imaginarme inmediatamente que el yang subió, que el yang está un poquito más arriba, ya que hay un calor, ya esa persona tiene un calor interno. Y eso puede ser, ¿no es cierto?, por, vuelvo a repetir, las enfermedades crónicas, los fármacos, la edad avanzada, la menopausia. La falta de nutrición e hidratación igual en muchos pacientes. Los síntomas serán un calor más tenue, el calor será constante, sofocos, nerviosismo, insomnio. No hay fiebre, solo febrícula. Febrícula es como siempre que la persona va a estar como con calor, que es el aumento de la temperatura corporal. Y la sensación de calor en las palmas y los pies, nerviosismo y rubor malar, ¿no es cierto? Ahí tenemos la deficiencia de yin, igual hace cuando se dispara el yang, hace que haya en estos tiempos hay mucho crisis de pánico. Las personas tienen demasiadas crisis de pánico y es justamente por las deficiencias de yin, donde se dispara el yang, en donde empiezas a generar fuego y calor en el estómago. Así que ojo con eso. Las deficiencias de yang ahora, las causas: debilidad constitucional, la edad avanzada, enfermedades crónicas, exposición prolongada al frío. Deficiencia de yang, donde se me dispara el yin. Son similares a los de exceso, pero serán más tenues ya que la energía está en deficiencia. Síntomas: personas friolentas, sensación de frío en manos y pies, la persona buscará el calor, incluso buscará el calor incluso en la que la temperatura no está tan baja, ganas de orinar frecuente. Tratamiento: restituir la energía del paciente, nutrir el chi, el yin y el yang. ¿Quedamos claros hasta aquí? Eso no va ahí. Es ya las deficiencias de yang. Y ahora quería entrar en un tema que para mí que es la base para entender, ¿no es cierto?, los síndromes, que es cómo aprendí. De todas maneras, he tenido muy buenos maestros. Profesores que me han enseñado. Yo estudié en la Escuela Latinoamericana de Medicina China de Santiago. En ese tiempo estaba el profesor Drago Gojkovic y Guacolda Araneda, que son dos maestros que yo sigo mucho y que he estudiado con ellos igual. Bueno, dentro de la escuela igual el doctor Penn. Han sido maestros y gracias a ello igual uno va desglosando y va aprendiendo, porque uno se mete en muchos libros. Los libros igual, ojo, hablando de libros, el libro que a mí me gusta es el de Machocha. El libro de Machocha, el de los síndromes, es muy bueno. Ya, entonces sigamos con lo que... Y aquí está el chi, sus energías, sus movimientos. Recuerden que de los videitos que había enviado justamente es por esto. Tenemos un chi que es neutro, tenemos la deficiencia de chi, tenemos la deficiencia de yang, tenemos la deficiencia de yin, tenemos el estancamiento de sangre, tenemos la humedad y flema, el calor-humedad, el estancamiento de chi y las personas que son alérgicas, pero eso ya es por un calor, de repente un calor, un viento, un factor patógeno externo. O por lo que han comido. Entonces siempre hay que pensar que nuestro chi es lo primero que se va a afectar en una enfermedad. Es lo primero. Uno siempre tiene que pensar en el chi. Lo primero que se afecta
en nuestro cuerpo, en nuestra constitución, va a ser el chi. Si yo no tengo un buen chi, me voy a enfermar. Estos dos, ¿no es cierto? El Sen Chi y el Chie Chi, que es el factor patógeno perverso que se llama, están siempre en acción, ¿no es cierto? Siempre están en antagonismo, siempre está la pugna, la pelea, ¿no es cierto?, entre el Sen Chi y el Chie Chi, que son potencialmente, el Chie Chi es el que es lo que nos daña a nuestro cuerpo, ya sea una mala alimentación, ya sea las drogas, el alcohol, etc. Y el patógeno, ¿no es cierto?, podrá atacar, podrá penetrarnos o no, si es que siempre y cuando nosotros tendremos un chi. Si tenemos un chi débil, nos va a atacar el Sen Chi, el Chie Chi, perdón. Y si tenemos un chi fuerte, obviamente va a estar en su pugna, puede ser que nos ataque o que nos afecte un poco, pero si tenemos una buena alimentación, insisto, si tenemos una buena calidad de vida, obviamente no tendría por qué afectarnos estos factores patógenos. ¿Cuáles son las patologías del chi? Es importante saber, está el vacío, la deficiencia de chi, está el estancamiento de chi, la rebeldía del chi y el hundimiento del chi. No se olviden nunca de estas 4 patologías, porque es con estas las que ustedes van a trabajar cuando apenas entren vean a su paciente. Está la deficiencia de chi, el estancamiento de chi, la rebeldía de chi y el hundimiento de chi, y ahora los vamos a ver por cada uno. Las patologías psiquiátricas, el estrés emocional, la ansiedad, la depresión menopáusica o la depresión postparto, la neurosis y la psicosis tienen que ver con este desequilibrio del chi. Preguntas para saber si hay una deficiencia de chi. Esto vamos a empezar a desglosar y como a mí me gusta, para poder entenderlo, lo primero que uno tiene que ver a una persona cómo está, aparte de si es un yin o es una persona yang, hay que ver cómo está su chi. El primer síntoma, y esto que nunca se les olvide, el primer síntoma de una persona, el primer síndrome que nosotros vamos a detectar en una persona, si es que tiene una deficiencia de chi, es que la persona te va a aludir a que está cansado, que está agotado, que tiene desgano en hacer cosas, ¿ya? Ese ya es una deficiencia de chi, porque mi chi es energía. Mi movimiento energético es el chi, y de eso se basa la medicina china, del chi, de tu Sen Chi, de tu Wei Chi, de todas las energías habidas y por haber que tiene el cuerpo. Entonces, si yo tengo un cansancio, es porque si la persona viene a tu consulta y dice estoy fatigada, me levanto fatigado y me acuesto fatigado, es porque tiene su chi bajo, no tiene un buen chi. Ahora, después nosotros tenemos que saber encasillar si es deficiencia de chi, de qué órgano, si es deficiencia de chi de corazón, si es deficiencia de chi de vaso, si es deficiencia de chi de pulmón, ¿no es cierto? Si es deficiencia de chi de riñón. Tenemos que ver, y de esto se trata, este taller de eso se trata, de que ustedes puedan diferenciar a qué órgano corresponde mi paciente, qué órgano está afectado en lo que es el chi, la sangre, si el yin y el yang, etc. ¿Cuáles son los órganos que tienden a tener deficiencia de chi? Corazón, pulmón, vaso y riñón. Lo más propenso obviamente es el vaso, el pulmón y el riñón. Vamos a ir explicando más adelante. ¿Cuál falta aquí? El hígado. ¿Por qué no el hígado? Porque es el único órgano que no sufre de deficiencia de chi, porque es el que pesca la energía y la distribuye para todos lados, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque hace que esté el libre flujo de circulación energética en todo el cuerpo. Él es el que comanda la energía, ¿no es cierto? Y la lleva para todo el cuerpo. ¿Ya? Por eso solamente el hígado sufre de estancamiento de chi, ¿ya? ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Bien, chicos? ¿Se entiende? ¿Sí?
¿La pregunta? Si el insomnio es parte del... Que me están diciendo, alguien preguntó algo, pero yo no tengo acá dime nomás. El insomnio sí, el insomnio es parte también de la deficiencia de chi, pero también tiene que ver con otras cosas que más adelante vamos a explicar, tiene que ver con otros factores igual. Y aquí empezamos a desglosar cada uno de los órganos. ¿Cómo yo sé que el corazón, cómo sé yo que el corazón está en una deficiencia, tiene una deficiencia de chi? ¿No es cierto? ¿Cuál es la pregunta correcta para saber si hay una insuficiencia de chi de corazón? Acuérdense que lo primero que se ataca es nuestro chi. Lo primero que se enferma, por decir algo, es nuestro chi. Entonces, siempre el corazón, para saber si es que hay una deficiencia de chi de corazón, la pregunta es a mi paciente, le vamos a preguntar, ¿usted siente latir su corazón? ¿Usted siente palpitar su corazón con poco esfuerzo? Por ejemplo, una persona que pesca una bolsa de basura y la va a dejar afuera al bote de basura y ya siente que se cansa, siente que le palpita el corazón, estamos hablando de una deficiencia de chi de corazón. Esa es como la clave, esa es la clave de la deficiencia de chi de corazón. Si yo tengo a mi paciente, lo primero que yo le pregunto a mi paciente, cuando llega, ¿se siente cansado, se siente fatigado? Sí, te dice, estoy súper cansado, estoy fatigado, no sé, pues no tengo ánimo. Entonces tú tienes que empezar a buscar, ya, es una deficiencia de chi. Pero ¿de qué órgano es la deficiencia de chi? ¿De qué órgano me está hablando el paciente? Entonces voy a empezar a preguntar y por descarte. Inmediatamente voy a corazón. Y ustedes se van a acordar de una u otra forma, inmediatamente van a decir, ya, corazón son las palpitaciones. Y le vas a preguntar a tu paciente, ¿sientes palpitaciones? El paciente te puede decir que sí o no. Bueno, si es así, obviamente ya en tu ficha del paciente clínica le vas a colocar sí, deficiencia de chi, palpitaciones en el corazón. ¿No es cierto? Sufre de palpitaciones con poco, especialmente las palpitaciones con poco esfuerzo, ¿ya? Débil constitución psicológica, las personas obviamente le dan mucha vuelta al rumia mental, excesos emocionales, también puede ser por enfermedades crónicas o cansancio extremo. El tratamiento, yo no le iba a colocar los tratamientos, pero les regalé unos puntitos, algo ahí para que podamos verlas. Hay que tonificar el chi del corazón para que de regalo para que cada uno pueda buscar un poco más información en lo que es los puntos, porque hay muchos puntos y hay puntos para todos. Para todo. Y un punto puede servir para 5 o 6 cosas, ¿ya? Y entonces, ya, dije, les voy a regalar los puntitos, los que yo uso y los que realmente me han servido. En el tratamiento tenemos que tonificar la energía general. Se usa el REN 6, el REN 12 y el REN 17, que tonifica la energía pectoral, el chi del corazón y además de mejorar la tristeza. ¿Ya? Había colocado otros puntos, pues esto es el punto tonificar el corazón, vejiga 15, el punto mu del REN 14, el corazón 9. Si el enfermo está muy intranquilo, hay que calmar el espíritu de los pacientes cuando están como muy desequilibrados o emocionalmente. Es bueno que trabajen con pericardio, chicos. Los puntos de pericardio son súper buenos porque es el que cubre el corazón, el que nos cubre la mente, por decirlo así, el que nos protege, nos sustenta. Así que a trabajar y a entender un poco más de lo que es el pericardio en todas estas patologías mentales. Ya corazón 7, que es el Shenmen. Si hay disnea, el pulmón 9 y pulmón 7. También le coloqué
de información, ¿no es cierto?, de contenido, que es el ginseng. El ginseng es súper bueno para tonificar el chi del corazón, ¿ya? Se usa la raíz, las propiedades y sabor, ¿no es cierto?, ligeramente cálido, dulce, ligeramente amargo. Los meridianos principales, el vaso, el pulmón, las preparaciones, ¿no es cierto?, ya tonifica el chi de todos los órganos, en especial de vaso, pulmón y corazón. Tonifica mi yuan chi, ¿se acuerdan lo que era el yuan chi? Es mi raíz, mi energía que viene de la esencia, del yin, J-I-N-G, que viene de los riñones. Tonifica el yin, estimula la generación de los fluidos corporales, ¿no es cierto? Reduce los valores del colesterol y reduce las concentraciones de azúcar en la sangre. Cada vez que ustedes tengan un paciente diabético, un paciente que ustedes aluden a que está comiendo muchas, porque siempre a un paciente le pregunta cuáles son sus comidas favoritas y te dicen dulce, pasteles, etcétera. Traten de darle ginseng, ¿ya? Porque de alguna otra forma el cuerpo busca equilibrar con los sabores, ¿no es cierto? Y cuando está en desequilibrio, busca estas comidas que son malas para el organismo. El ginseng es súper bueno. Ojo, que los efectos adversos del ginseng, hubo un tiempo que le decían que energéticamente el ginseng era súper bueno. Es súper bueno para las personas, para que se levanten, para que anden con más ánimo, claro, porque tonifica el chi y hace que tu chi esté bien, ¿no es cierto? Pero ojo, si una persona ya es yang, si una persona tiene calor, porque tonificar significa deficiencia de yin, si una persona, contraindicaciones, dicen deficiencia de yin, si una persona está ya con calor interno y ya es una persona que ustedes la ven que es como hiperactiva y que sufre de insomnios en la noche, no les pueden dar ginseng en el día, porque esa persona le va a aumentar su insomnio, les va a aumentar su calor, le va a aumentar su bochorno, les va a aumentar el yang. Entonces, en las contraindicaciones, ¿no es cierto?, todos los síndromes de exceso y las deficiencias de yang donde se dispara el yang, no es bueno dar el ginseng. Hay personas que vienen con insomnio, que me dicen, ¿y qué está tomando? No, estoy tomando el ginseng. Entonces, hay que cortárselos inmediatamente el ginseng. Sí es bueno, pero para las personas que están en deficiencia, no en exceso, ¿ya? Por eso coloqué este datito acá. Ya, entonces, ya sabemos que corazón, mi principal síndrome, ¿no es cierto? Mi principal signo va a ser que la persona sienta el latido del corazón. En el pulmón, ¿qué pregunta puntual tendríamos que hacer para saber si una deficiencia de chi de pulmón? Se le preguntará al paciente, lo primero que uno le pregunta al paciente es si sufre de muchos resfriados. ¿Ya? Hay personas que sufren de resfrío 2 veces al mes, 3 veces al mes, ya con 3 o 4 veces al año ya es mucho. Al año ya es mucho. Eso me indica que el pulmón del paciente, su chi es deficiente, ¿ya? El paciente, cuando tiene una afección a su chi, a su energía del pulmón, va a tender a ser una persona que hable bajo, que tenga igual disnea al poco esfuerzo, se canse, le falta el aliento, pero el síntoma, ¿no es cierto?, determinante es si tiene resfríos frecuentes. Eso me va a indicar y me va a aludir inmediatamente si es una deficiencia de chi de pulmón, ¿ya? Entonces, esta dinámica de entender qué es lo que afecta primero una enfermedad, un signo, un síntoma a nuestro cuerpo, hay que entender primero qué es el chi. Siempre ustedes se imaginan el chi de la persona, se imaginan un aura, no sé, en donde está el chi de la persona y ver a través de ella si está en deficiencia o en exceso, si su chi está bien o no, o en deficiente, tienen que ir preguntando y vamos a ir descartando. Entonces descartamos corazón y ahora ustedes ya saben que pulmón, la pregunta primordial es si el paciente sufre de resfríos frecuentes, ¿ya?
El pulso será débil. El síndrome es el resultado de una prolongada tos, la cual daña el chi gradualmente, debilitando al chi del pulmón. ¿Ya? Eso es cuando las personas se resfrían mucho, entonces la tos, de tener tanto tiempo tos, empiezan a dañar el chi y debilitan el pulmón. Aquí le coloqué, bueno, esto fue mucha información, pero la canela, el tomillo, el orégano, el jengibre, el anís estrellado son buenos para el pulmón, ¿ya? Así que para que los anoten, y de ahí cada uno busca obviamente cada uno busca sus propiedades. Ya, los puntos para tonificar pulmón: pulmón 1, pulmón 7, REN 17 y vejiga 13. Bien, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Hay un problema? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Ah, perfecto. Sí, se puede ocupar como tranquilidad para hipertensos. Para los hipertensos, si se puede, no. La hipertensión no se pueden usar el ginseng, porque el ginseng te genera más calor. La hipertensión es calor. Ah, puntos para tonificar pulmón, entonces: pulmón 1, pulmón 7, REN 17 y vejiga 13. Ok, deficiencia de chi de vaso. Pregunta para determinar si hay una deficiencia de chi de vaso. La pregunta clave, la pregunta estrella aquí es si el paciente siente hinchazón abdominal. Si el paciente toma agua y se hincha, si el paciente come una lechuga y se hincha, si el paciente pasa rabia y se hincha, si el paciente sale afuera, toma una bocanada de aire y se hincha, eso es deficiencia de chi de vaso. ¿Ya? Así de simple. Entonces, ya tenemos 3 órganos: el corazón, que son las palpitaciones; el pulmón, que son los resfriados frecuentes; y el vaso, que es si es que siente hinchazón abdominal, ¿ya? Así que las personas igual, ahí uno va preguntando para ahondar más, ¿no es cierto?, si es que tiene heces sueltas. Las heces sueltas siempre me van a aludir a una deficiencia de chi de vaso. Poco apetito también es un síntoma determinante. La deficiencia de chi de vaso es uno de los síndromes más comunes, y esto que quede claro: la mayoría de las personas que tienen mucho trabajo, que están estudiando demasiado, que tienen mucha rumia mental, que tienen un cansancio acumulado, ¿no es cierto?, van a tener deficiencia de chi de vaso, ¿ya? El estrés laboral, la mala alimentación, deficiencia de chi de vaso. La lengua se observa pálida y con marcas dentales en los bordes, el pulso es débil y resbaladizo. Cuidados del vaso, importante: mantenerse hidratado, beber al menos 8 vasos de agua al día, evitar las bebidas azucaradas y el consumo de alcohol, incrementar el consumo de alimentos que tengan flúor como el perejil, la zanahoria y las uvas. Otros alimentos que nutren el vaso y se cuidan también son el jengibre, el ajo, la cebolla y la canela. ¿Ya? Estos son datitos ahí para que ustedes los anoten. Porque ustedes, cada vez que tengan un paciente y quieran, van a colocar sus puntos, todo, ¿no es cierto? Pero es importante también recomendarle alguna hierba a los pacientes para que dejen de buscar medicamentos. ¿Ah? Tenemos que reeducar nuevamente a nuestros pacientes que vuelvan a lo natural, porque esto es 100% natural, chicos. Esto hoy en día es el boom, porque la gente está buscando cosas naturales. Nos estamos caracterizando por ser médicos originarios, ¿no es cierto?, todo lo que es medicina china, que es el fundamento de nosotros, pero
en base a todo lo que es natural. Entonces ustedes atienden a sus pacientes, le colocan sus agujas y a eso les pueden colocar una chincheta, un aurículo, ¿no es cierto? Aparte de las ventosas que les van a hacer regalonear a sus pacientes. Aparte de eso, denle una hierba. Denle una hierba. Si ustedes conocen un síndrome, ya sabemos qué es calor y qué es lo que es frío. Si mi paciente está con frío, le voy a dar canela, le voy a dar el ginseng para que suba su chi, para que se mantenga más calientito, ¿ya? El clavo de olor igual, como infusión, igual es buena para mantener el calorcito. Y por otra parte tenemos los excesos, el yang. Entonces, si es fuego, yo voy a darle a mi paciente hierbas de naturaleza fría para que bajen ese calor. La naturaleza fría y neutra, a mí me gusta mucho usar la menta. Es decir, el paciente tome infusiones de menta, no sé, puede ser infusiones de menta, 3 o 4 infusiones de menta al día. Y a eso agrégale manzanilla, porque la manzanilla desinflama. La manzanilla es súper buena porque desinflama, ¿ya? Así que esos datitos son buenos que ustedes busquen, que ustedes los tengan anotados en una pizarrita, en algo, en donde el paciente ustedes lo ven y busquen la solución al paciente de manera natural. Ustedes les van a ayudar mucho a sus pacientes siempre y cuando que ustedes sepan qué síndrome, qué es lo que tiene el paciente desde la medicina china, ¿ya? ¿Cuál es su desequilibrio energético? Si ustedes saben bien cuál es su desequilibrio energético en medicina china, van a poder hacer un diagnóstico y le van a poder dar soluciones naturales, ¿ya? Aparte de los puntos que uno usa, ¿no es cierto?, para sacar el calor, para sacar frío, para movilizar las energías, etc. Aparte de eso, también podemos recomendar, bueno, enviamos al paciente con una chincheta o una semilla en la oreja, que se la toquen, que la estimulen. También podemos enviar al paciente le hacemos un listado de hierbitas que puedan tomar en sus casas. Chicos, y la gente lo hace. Y al hacerlos ven resultados y ustedes van a quedar súper bien frente a ese paciente, ¿ya? Así que los animo a que hagan, a que estudien. Esto siempre es estudiar, pero no sé, ¿cómo es la palabra? No se agobien con tanta materia. Traten de irse por lo simple, ¿ya? Para ir entendiendo bien los conceptos. Ya, sigamos. Puntos para tonificar el vaso, el chi del vaso, vaso 6. Que es el jimar de los alimentos, se considera punto clave para tonificar el vaso, ¿no es cierto? El chi y la sangre. Además de eliminar la humedad, acuérdense de que al vaso no le gusta la humedad, para nada. O sea, lo que son lácteos, lo que son comidas pesadas, al vaso no le gusta, entonces es súper fácil que se enferme. El vaso 15... Según la medicina tradicional china, en dicho punto se regula el chi y el intestino grueso. Acuérdense que siempre hay que tonificar mi chi, siempre hay que estar tonificando, tonificar y nutrir, ¿ya? Se elimina la humedad, fortalece el vaso y las extremidades. Por lo antes dicho, es que entonces este punto era utilizado para tratar la diarrea por frío, mucosidades en las heces, estreñimiento, aparición de miembros fríos y débiles y dolor abdominal por el bloqueo del chi del hígado. Porque acuérdense que si el chi del hígado se bloquea, aparecen los dolores del hipocondrio o dolores abdominales. Perfecto. Entonces, me imagino que con este taller ya van a saber cada uno qué es lo que me interesa, que cada uno pueda diferenciar entonces la deficiencia de chi de cada órgano y el riñón, la deficiencia de chi de riñón. La pregunta estrella que uno le tiene que hacer al paciente es si siente debilidad en la zona baja, o sea, la zona baja alude a lo que es espalda, y debilidad en las rodillas, ¿ya? Toda deficiencia de chi va acompañado con un pulso, eso es una nota.
Toda deficiencia de chi lo acompaña un pulso bajo o débil y una lengua pálida. Entonces, deficiencia de chi de riñón, mi pregunta maestra va a ser debilidad. Las personas que llegan con lumbagos, las personas que llegan con dolores de rodilla, siempre una persona que te llega con lumbago te va a decir que tiene dolores de rodilla, siempre. Es de 10 personas, 9 te van a decir que tiene dolor en las rodillas y dolor en la zona baja de la espalda, ¿ya? Y eso me alude que hay una deficiencia energética del riñón. Algo está pasando con riñón. Eso. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Ya hemos pasado, ¿cuánto? Ya. Vamos a dar... no sé si damos 5 minutitos para que quiero tomar agüita. Vamos a tomar agüita, ya. Vamos a dejar... Esperen, vamos a terminar el chi del riñón y vamos a dejar 5 minutitos para ir a tomar agüita, ¿ya? Entonces, tenemos el chi del riñón no firme. Tenemos una deficiencia de chi de riñón y también, por ende, está el chi de riñón no firme. ¿Qué quiere decir esto? La causa principal del chi de riñón no firme es la actividad sexual excesiva y los múltiples embarazos de las mujeres, ¿ya? Y también las enfermedades crónicas que terminan lesionando el chi del riñón, o sea, el riñón no puede consolidar y controlar la esencia, el yin. Las descargas vaginales crónicas también, las incontinencias urinarias, el prolapso de útero, eso se llama el chi del riñón no firme, ¿ya? Hay personas que sufren mucho de prolapsos, pero eso también tiene que ver con el vaso, más adelante, que es con el hundimiento de chi de vaso. Eso más adelante lo vamos a ver. Pero cuando el chi no está firme, el chi de riñón no está firme, está débil, la persona anda súper cansada, anda con dolor. Aparte de esto, hay un cansancio desmesurado. Hay un cansancio que es desmesurado interno, como un agotamiento, como si hubieses corrido una maratón. También alude a que hay incontinencias urinarias igual. Eso significa que mi riñoncito no está firme, y el punto que a mí me gusta usar para levantar este chi, para que no se caiga nada, para levantar este ánimo, este dejano, es el Du 20. Es el mejor para tratar todo tipo de prolapsos, hundimientos del chi, ya que el Du 20 es la confluencia de todos los meridianos yang. Y lo que hacemos es achicotear los caracoles, como se dice, y decir, ya, el chi se tiene que mover, vamos a moverlo de alguna forma, y vamos a colocar en el Du 20, que es desde el ápice de la oreja, ¿no es cierto? Vamos a ubicar mi Du 20. El Du 20 por lo general uno lo presiona y sí, duele un poquito, ¿ya? Y vamos a colocar, o pinchamos, podemos pinchar, o vamos a colocar una moxa. Una moxa, ¿no es cierto? ¿Saben lo que es la moxa? La moxa es un puro de Artemisa, en donde se prende y se coloca, obviamente con un cuerito, algo para no quemar el pelo, y se coloca aquí. Y inmediatamente van a ver que la persona va a andar con más, es mejor que el ginseng, mejor que cualquier medicina vida por haber, porque te levanta, te mueve el chi, porque es lo más yang, es el punto de reunión más yang del cuerpo. El punto de reunión donde están todos los meridianos yang. Entonces está acá, y es en donde como que se mueve todo energéticamente. Eso débil, eso deficiente que tienes, se empodera y sube. Y el movimiento, ¿ya? Eso. La palabra es nutre, ¿ya? Así que a ponerse todos los 20 si es que están desganados o están con cansancio, fatiga, etc. Puntos para tonificar riñón.
Dice estancamiento, orina. Bueno, elimina el punto. El punto para tonificar riñón, este era el riñón 7. Cruces Chormay. Ya, riñón 7. Acá no lo coloqué, chicos, pero es riñón 7. Estancamiento, ¿no es cierto? Elimina edemas, hinchazón, regula la sudoración, dolores lumbares, tonifica el yin del riñón, etc. ¿Ya? Localización A2 Chun encima de riñón 3, delante del tendón de Aquiles. Y hay otros puntos también, riñón 7 más intestino delgado 5, el intestino grueso 4, igual, son puntitos que pueden utilizar para tonificar el riñón. Y los puntos para la sexualidad, ojo, todas las personas que tienen una deficiencia de chi o un riñón, un chi no firme, un chi de riñón no firme, todas las personas de alguna u otra forma sufren en lo que es la sexualidad. Sufren, no hay una buena erección, hay una eyaculación precoz, hay una libido baja por parte de las mujeres, ¿no es cierto? Entonces, estos puntos son importantes porque la gente que llega a mi consulta, yo les hablo de las personas que llegan a mi consulta, de la base que cada persona que me pregunta por temas sexuales, siempre va a tener una deficiencia de chi de riñón. O las personas que vienen con algo, no sé, han venido personas por un dolor de rodillas o un dolor lumbar y les coloco un riñón 11 o un REN 2, 3, y al otro día me llaman y me dicen, oiga, ¿sabe qué? O no al otro día, la otra sesión, y me dicen, ¿sabe qué? Yo, aparte de tener mi problema de espalda, no tenía erección y me di cuenta que algo usted hizo que yo ahora tengo erección, una buena erección. Me ha pasado un montón de veces porque las personas, bueno, uno pregunta, hay veces que a mí, de repente uno, como tiene tanta información, a mí se me ha olvidado preguntar. Porque las personas vienen por algo muy específico, o por ejemplo, si es lumbar, lumbar, y empiezo a sacar, ¿no es cierto?, todo lo que es a deducir, ¿no es cierto?, si es que por deficiencia, por exceso, etcétera, y trato de regularizar el yin y el yang de lo que es el riñón, ¿no es cierto?, y el chi, y en eso la persona después a la otra sesión me dice, oiga, ¿sabe qué? También tenía un problema o de dolor también, de dolor con las menstruaciones, o también con lo que es las erecciones, o como les había dicho yo delante, las impotencias, y en la mujer la libido, la baja libido, y te dicen, ellos, ¿sabe qué, señorita? Yo tenía baja libido y después de que usted me trató el dolor lumbar, ahora estoy con una libido más alta. Y eso es por el riñón. Por esa razón, los puntos para la sexualidad, para que la persona tenga una energía sexual más rebosante, por decirlo de alguna forma, está los puntos de riñón, a partir del 11 hasta el 21, ¿ya? Y porque son todos los que comunican con el Chormay. Ahí les coloqué un dibujito en los puntos que... ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Perfecto. ¿Ya? Entonces es bueno que sepan punturar, o sea, que aprendan estos puntitos maestros, estos puntitos claves que son, que pueden ayudar no solamente para un dolor lumbar, sino también para la sexualidad de la persona. Así que
Punto de riñón 12 es lo mismo, el riñón 11, el riñón 12, 13 y así sucesivamente. Y de ahí los voy a dejar entonces, porque ya terminamos el riñón, los voy a dejar con esta diapo para que vayamos a tomar un vasito de agua y vuelvo en 5 minutitos antes que ya queda poquito ya para que terminemos. Espero que les haya gustado hasta aquí la información que les he dado y gracias nuevamente por la participación que han tenido hoy día. Bien, espero que les esté gustando la información. Yo estoy súper contenta, de verdad que estoy muy contenta por toda la gente que se ha unido, por toda la gente que está participando. Pueden hacer preguntas ya porque ya nos queda media horita ya, entonces mientras de lo que voy hablando, ahora recién voy a empezar a contestar preguntas de lo que queda del resto de la clase. Ya, así que estoy contentísima, así que muchas gracias por estar presente. Realmente muchas gracias por querer saber y tener más conocimiento. Uno no deja de estudiar, chicos, nunca dejas de estudiar. Yo ya llevo muchos años, uno dice, claro, la medicina china, que es un curso, sí, más que un curso, más que son 3 años de estudio, 3 años y medio de estudio, y suma y sigue, y llevo ya 5, 6, 7 años estudiando medicina china, que diplomados, que la fitoterapia, que la farmacología, y ahí es en donde, ¿por qué razón uno estudia tanto? Porque cuando tú ves en tus pacientes una sonrisa, cuando tú ves en tus pacientes que realmente se han sanado de alguna otra forma, pucha, es impagable la gratitud de ellos, la gratitud y de saber que tú eres un buen terapeuta es impagable, chicos. Así que los animo a seguir aprendiendo, a seguir informándose, a tomar estos talleres gratuitos. Yo voy a tener varios talleres gratuitos. Lo que pasa es que yo soy muy mala para las redes sociales. Estoy aprendiendo recién a viralizarme en las redes sociales. Estoy muy lejos de las redes sociales, ¿ya? Por un tema de comodidad, no sé. Pero sí, en estos tiempos tengo varios videos, tengo varios talleres, entonces voy a regalar muchos talleres. Tenemos un taller de fitoterapia, hay taller los 3 puntos del Dr. Penn. Me gustaría enseñarles muchas cosas más, ¿ya? Así que, bueno, los que están en el WhatsApp, la información vamos a estarla dando por el WhatsApp por mientras, porque me están creando una página web. Así que ya dentro de una semana voy a tener la página web para que me conozcan y se enteren un poquito más de estos talleres, ¿ya? Ya, chicos, sigamos. Siempre a mí lo que me gusta para tonificar el riñón antes de pasar al otro órgano, lo que me gusta mucho es la sopa de hueso de médula o de osobuco. No sé cómo se llamará en otros países, pero es la que tiene la médula adentro. Esa sopa de hueso hervida 1 hora y media, 1 hora y media, es súper buena para tonificar el chi, el yin, el yang de riñón. Las personas que están muy enfermas, las personas que vienen saliendo del hospital, las personas que vienen, que tienen una enfermedad muy crónica, que los han dejado muy deficientes, las personas que están postradas en cama, las personas que... los pospartos, ojo con los pospartos. Yo no entendía esto. Igual más adelante lo vamos a ver, pero lo voy a explicar ahora antes que... los pospartos, la mujer pierde mucha sangre, y a esa mujer hay que tonificarla. Hay muchas veces que a ustedes le van a venir pacientes con anemia, las mujeres sufren mucho de anemia por el tema de que después del posparto, ellas hablan, no sé, hablo de 1 año, 2 años, 3 años, que han tenido un bebé, y a medida que pasa el tiempo, ellas quedan con una menstruación muy larga, ya muy abundante, o una menstruación que les dura 15 días, 20 días, se corta 1 semana, después vuelve, o entre medio hay menstruaciones igual. Aparte de que si
claro, siempre estas personas ya han ido al ginecólogo, ya saben, no sé, pues que tienen cierto problema en cuanto a lo que es el útero, pero lo bueno que ustedes tienen que saber, lo importante, mejor dicho, que ustedes tienen que saber que si una persona sufre mucha pérdida de sangre, va a estar deficiente constitucionalmente y el tema de los riñones es el primero que se afecta. Entonces lo que vamos a hacer va a ser tonificar el riñón, nutrir el riñón, ¿no es cierto? Vamos a buscar puntos de riñón para nutrir a esa persona, colocarle cajas de moxas para energizarla, ¿no es cierto? Y aparte de eso vamos a recomendarle la sopa de hueso a la avena, como se dice. Ya, antiguamente, vuelve lo antiguo, chicos, antiguamente las abuelas, ¿qué le daban a las mujeres que recién habían tenido bebés? Sopa de hueso. Las personas que estaban enfermas en cama, sopa de hueso. De hecho, creo que hay una historia en donde se dice que una mamá tenía 2 hijos. Uno era su hijastro y ella no quería a su hijastro. Y se dice de que hacía una olla de sopa, ella solamente de hueso, muy de hueso solamente, y le daba el hueso con la carne al hijo y la sopa se la daba al hijastro. Entonces ella siempre, cada vez que hacía estas sopas de hueso, le daba el hueso con el pedacito de carne que tenía al hijo y la sopa al hijastro. Vino una epidemia, no sé, pues esto es una historia, es real, chicos. Y el hijo murió, el hijo de ella murió y el hijastro quedó vivo. ¿Me dicen ustedes por qué razón el hijastro quedó vivo? ¿Por qué razón el que comió la carne? Como todos dicen, no, la carne es buena, la carne aquí. Yo no me voy a meter en ese tema de la carne porque a mí me gusta la carne. Pero no podría ser vegetariana nunca realmente. Pero sí, el tema es la sustancia de la sopa de hueso. La sustancia es la que, más que el hueso, que se coma en la médula, pues se come en la médula mejor todavía, o la carne, es la sustancia que me deja ese hueso, que es lo que me tengo que comer para que me rehabilite mi chi, mi energía, mi yin, mi yang, etc. Entonces, es lo que yo le recomiendo a todo el mundo. Unas personas deficientes, sopa de hueso. Personas que tienen problemas igual, lo que estábamos hablando con el tema de la sexualidad, sopa de hueso. Y bien, y ya. Y se van a, inmediatamente van a notar cambios y se los van a agradecer. Los post-COVID. También, los post-COVID igual. Los post-COVID son personas que han estado, acuérdense de que el COVID es de duración larga. Y mientras más tiempo esté una enfermedad en nuestro cuerpo, un síndrome, un síntoma, o en este caso el factor patógeno, ¿no es cierto?, en nuestro cuerpo, va a empezar a dañar y nos van a pasar a dañar internamente y nos va a empezar a consumir nuestra energía, nuestro chi. Entonces tenemos que saber darle a las personas que ya han estado con COVID sopa de hueso, hierbas. Y si ustedes averiguan un poco más, hay un montón de hierbas que sí que les va a servir, especialmente para el pulmón. Ya. Y de aquí, ¿no es cierto?, estábamos con la deficiencia de chi. Tenemos todos los que sufren de los 5 órganos la deficiencia de chi, que es el corazón, el pulmón, el vaso, el riñón, y el único que no sufre de deficiencia de chi es el hígado, porque sufre de estancamiento, porque es el encargado de llevar todo el flujo energético a nuestro cuerpo. Entonces no podría estar con deficiencia. Aunque por ahí hay unos libros que dicen que sí, pero ¿para qué nos vamos a enredar? Y de ahí vendría el estancamiento de chi. Los síntomas generales del estancamiento de chi, antes de entrar a todo esto, el estancamiento de chi, cuando una persona tiene estancamiento de chi, lo primero que uno dice, los dolores siempre son como erráticos, son
Los dolores fijos indican estancamiento, los fijos indican estancamiento de sangre, pero los del chi son como que me duele por aquí, me duele por allá, la hinchazón abdominal, es cuando no tengo una fluidez energética en mi cuerpo y por lo general salen afectados nuestra musculatura, o nuestro estómago, ¿no es cierto? Son estancamientos de chi en donde el chi no fluye, o también dolores de cabeza porque el chi del hígado está estancado, no fluye, entonces me quedo con ese dolor de cabeza, los ojos rojos, etc. La sensación de opresión torácica, opresión abdominal o opresión costal, eso es estancamiento de chi. La dismenorrea, los calambres, los dolores pélvicos indican siempre un estancamiento de chi. El dolor y la distensión propias del síndrome premenstrual son estancamiento de chi. El hipo, los eructos son estancamientos igual, tendencia al sollozo fácil dentro de un cambio emocional hacia la hipersensibilidad. Las personas que son hipersensibles emocionalmente tienen un estancamiento de chi. Los humores inestables en las personas también es un estancamiento de chi. Los que son propensos a la frustración, estancamiento de chi. Sensación de nudo en la garganta o bol estérico, estancamiento de chi. Pulso de cuerda y profundo, el pulso va a ser de cuerda y profundo, lento, grande o rugoso, pero profundo, ¿ya? Y la memoria va a estar un poco débil, por decir así, ¿ya? Poco ágiles. Ese es el estancamiento de chi. La distensión es el síntoma principal del estancamiento de chi, ¿ya? Y de ahí vendríamos que con el hundimiento del chi es solo un aspecto específico de la insuficiencia de chi. El hundimiento de chi se produce por falta de energía del vaso. Acuérdense que el vaso, la energía del vaso es la que me sostiene todos mis órganos. Es la que mantiene, con la energía del riñón, es la que mantiene todos los órganos hacia arriba, ¿ya? Porque cuando falta el chi, las funciones de los órganos se debilitan y fallan. El ascenso del chi del vaso, su dirección fisiológica natural es transportar la esencia de los alimentos y del agua hacia arriba. Ya hablamos de eso con el gu chi. Y a la vez mantener la posición anatómica natural de los órganos en su lugar, ya que nutre la musculatura, ¿ya? El hundimiento del chi, y ahí están, en el hundimiento del chi vamos a encontrar las hemorroides, vamos a encontrar las incontinencias urinarias, vamos a encontrar los prolapsos de útero, ¿ya? Prolapsos de vejiga, infertilidad, etc. El chi rebelde, ya tenemos entonces tenemos entonces el estancamiento de chi, el hundimiento del chi y el chi rebelde. El chi rebelde es el cambio del movimiento energético natural del órgano. ¿Se acuerdan que todos los órganos tienen un movimiento energético? Y el chi rebelde, por ejemplo, el pulmón no desciende. Acuérdense, si el chi del pulmón se queda atascado arriba, empieza la tos seca, la disnea, la opresión del tórax, el hipo o el asma. Un puntito para esto, el REN 17 y el REN 12. Si el vaso no asciende, habrá diarreas, porque el vaso, su energía del vaso va hacia arriba, ¿no es cierto?, que es donde se forma el gu chi. El gu chi su energía va hacia arriba para comunicarse con la del pulmón, para que así en el son chi, para hacer la sangre, llevarla al corazón, y el corazón la distribuye a todo el cuerpo. Y si no asciende, va a haber diarreas. Y el estómago es el que lleva el chi impuro, ¿no es cierto?, a la orina, a la feca, y si no desciende, habrá vómitos, eructos, regurgitación ácida, náuseas y dolores de cabeza. El intestino grueso, si no desciende, esto es chi rebelde, chicos. Esto es la energía que debería ir hacia un movimiento que debería ir a ascender o descender, y no lo hace, entonces empiezan estos problemas.
El intestino grueso, si no desciende, habrá estreñimiento. El hígado, si bien su energía asciende y se distribuye por todo el cuerpo, ¿no es cierto? Pero si pasa lo contrario, la energía queda estancada arriba. Y si no la dispersamos, va a contracorriente y ahí estarían los dolores de cabeza por hígado. Y los ojos rojos, el cansancio en los ojos, etc. ¿Ya? Y ahí está todo el flujo energético, el movimiento energético que lo he estado explicando en los videos que les he estado enviando. Así que no me voy a meter mucho en esto porque ya queda poquito ya y no los quiero aburrir. Les voy a hacer un video completo de esto, que no sea cortado porque lo envié cortado el video, pero vamos a trabajar ahí, vamos a hacer algo. Entonces, cuando la persona se enfría fácilmente y está constantemente cansada, el diagnóstico es una deficiencia de chi que ha estado por mucho tiempo en ella, pasando a ser una deficiencia de yang, ya que es un agravante de la deficiencia de chi. Vimos todo lo que es el chi, la deficiencia, el estancamiento, el hundimiento, etc. Y ahora, y después, la pregunta es, ¿y después qué viene? Después ya si el chi está afectado, después del chi, el agravante va a ser la deficiencia de yang. O sea, si yo veo que mi paciente, siempre tengo que ver que mi paciente, cómo está el chi de mi paciente, ¿ya? Y si yo busco y veo y hay cosas que agravan, es porque ya de ahí viene la diferencia de yang. ¿Cuál es la deficiencia de yang? ¿Cuál es la diferencia entre la deficiencia de chi y la deficiencia de yang? Son todos los síndromes de deficiencia, pero a eso tú le sumas frío. Eso, chicos, no se les olvide, que se quede marcado y grabado en su cabeza. Las deficiencias de chi, ¿no es cierto? Son todas las anteriores, las que ya dijimos, ¿no es cierto? Cada uno sabe ahora verlas y detectarlas en cada órgano. Pero si a eso tú le sumas frío, si el paciente llega y te dice, tengo frío, frío en las manos, frío en los pies, es porque hay una deficiencia de yang. Porque si yo tengo mi yang bajo, mi yin sube y el yin, ¿qué es lo que es? Frío. ¿Ya? Mi yang es calor y el yin es frío. Entonces, si yo tengo una deficiencia de yang, voy a tener frío. Y eso es lo segundo más importante que viene para poder dar un diagnóstico de los síndromes, ¿no es cierto?, del que tiene mi paciente, es diferenciar, ya, me voy por todo lo que es deficiencia de chi, pero a esto si tú le sumas frío, tú dices inmediatamente esto es una deficiencia de yang, ya pasa a un nivel más arriba que es la deficiencia de yang. Y la deficiencia de yang es el frío en el cuerpo, sensación de que se enfría fácilmente las manos, los pies. ¿Ya? El frío por deficiencia es el frío que se apacigua cuando uno se tapa o se abriga. ¿Ya? Tú le preguntas al paciente, cuando tiene frío, ¿se tapa y se le pasa el frío? Sí te van a decir, ya, es una deficiencia, ¿no es cierto?, de yang. Pero el frío por exceso, estábamos hablando de antes, que si teníamos un frío, una casa que tiene su equilibrio de temperatura bien y hay una ventana abierta y entra el frío, va a ser por exceso, ¿no es cierto? El frío por exceso, la persona siempre tiene frío aunque se abrigue, siempre va a estar con frío. Esa es la diferencia. ¿Cuáles son los órganos que no tienen una deficiencia de yang? El único que no tiene deficiencia de yang es el pulmón y el hígado, lógicamente porque mantienen la libre circulación del chi. Es simplemente por eso. ¿Ya? Y ahí está otra vez el... yo quiero que por favor tomen un poquito en cuenta los flujos energéticos, el movimiento de cada órgano, energético de cada órgano, para que entiendan qué pasa con el chi en la persona, ¿ya? Y ahí tenemos otra vez el chi original, el yin, donde nace el yuan chi. El yuan es la parte yang del riñón y el yin es la parte yin del riñón. Y ambas obviamente suben para nutrir, el yang del corazón baja para nutrir el riñón y el yin del riñón sube para nutrir corazón, fuego y agua. Entonces, la deficiencia de yang en los órganos. Entonces, para saber
si una persona tiene una deficiencia de yang de vaso, lo primero que vamos a preguntar es si tiene frío en las manos y en los pies. Es un dato súper importante. Cuando ustedes quieren saber, cuando la persona dice, no, vengo con frío, ando con frío, tengo la temperatura baja, lo primero que le van a preguntar va a ser, ¿tiene manos y pies frías? La persona le va a decir que sí. Y inmediatamente ustedes van a decir, esto es una deficiencia de yang de vaso. También hay síntomas de humedad, porque el vaso, insisto, no le gusta la humedad y va a tener obviamente una lengua pálida y podría ser una persona que tiene mucha saliva igual. Las personas que salpican saliva al hablar, hay muchas personas o que en algún momento sí salpicamos, y me incluyo igual, porque hay veces que tomamos mucho lácteo y el lácteo hace que haya más humedad en el cuerpo y que la lengua nos pongamos la boca, mejor dicho, con más saliva. Entonces estamos constantemente tratando de tragar esa saliva que está como, que es la humedad realmente, en los síndromes de humedad, y que la persona a eso ustedes van a saber o van a aludir de que tienen frío porque es una deficiencia de yang con humedad. La mayoría que tiene deficiencia de yang va a tener un poquito de humedad en el vaso. Ya, ahí después tenemos el corazón. Acá en el corazón también va a haber palpitaciones, ¿no es cierto? Porque eso es el chi. Acuérdense, chicos, que la deficiencia de yang es todas las del chi más todas las deficiencias del chi más el frío. Entonces, si es corazón, va a tener las palpitaciones, se va a sentir cansado y habrá frío en las manos y tendrá plenitud torácica. ¿Ya? Plenitud torácica. En la deficiencia de yang de corazón prolongada a la larga puede producir un estancamiento de sangre del corazón. Todos los que son enfermedades prolongadas siempre te va a aludir a estancamientos, ¿ya? Al igual que una deficiencia de chi de corazón. El riñón, dolor lumbar. Y aparte de eso, las rodillas van a estar frías. Tú le vas a preguntar a tu paciente, ¿tiene las rodillas frías o la zona de la espalda baja va a estar fría también? Entonces ahí me va a decir que es una deficiencia de yang de riñón. Entonces son datitos, chicos, anoten estos datitos que son súper útiles para que puedan diferenciar un síndrome de otro y hacer un buen diagnóstico, porque si yo tengo una deficiencia, primero veo a mi paciente y digo, tiene una deficiencia de riñón, pero el paciente te dice, pero yo también sufro de frío en la espalda, o tú le tocas la espalda al paciente y le vas a encontrar con una espalda fría, con la zona baja fría. Y cuando tocas al paciente y está frío, vas a decir, es una deficiencia de yang de riñón. ¿Qué voy a hacer? Voy a calentar los riñoncitos. Uno siempre tiene que, es lo más exquisito que los pacientes te lo van a agradecer mucho cuando tú le colocas la caja de moxa, cuando hay una persona que tiene una deficiencia de yang y le colocas una caja de moxa en la espalda. La gente se queda feliz, la nutre, se va calentito, especialmente para las zonas en donde hace mucho frío, ¿ya? O en invierno, para tonificar ese. Y aún es más, si es que vas a entrar a invierno y quieres tonificar tus riñones, no es necesario que estés enfermo para tonificar tus riñones. Colócate una caja de moxa y vas a ver que vas a andar todo el invierno súper bien. Entonces el riñón, dolor lumbar, rodillas frías y débiles, el pulso débil en la zona del riñón, una actividad sexual excesiva también provoca deficiencia de yang de riñón. Nota la saburra en la lengua, en el área del vaso será blanca, pero por la humedad el signo notorio es la que la persona tiene mucha sal, lo que le estaba hablando delante, pero eso es el tema del vaso. Este es el tema del vaso, ahí está. Es importante igual, chicos, que sepan la ubicación de cada órgano en la lengua. Y aquí terminaríamos con la deficiencia de yang, ¿no es cierto?, que es un agravante de la deficiencia de chi, y después vendría con el tema de la sangre. Ya queda poquito ya. La sangre en medicina china, su término es chue. La medicina tradicional china entiende sangre en la forma material del chi en un estado más denso. ¿Alguna pregunta?
¿Todo bien? ¿Se le podrías explicar qué es lo que es el hundimiento de chi? El hundimiento de chi es, están preguntando si podía explicar un poquito mejor lo que es el hundimiento del chi. El hundimiento de chi es que se traduce como hundimiento del chi. Hundimiento es que no sostiene, que mi chi, mi energía no me está sosteniendo. Tienen que entender que el vaso con el riñón, estos dos órganos son los que sostienen. El riñón por la esencia y el vaso, ¿no es cierto?, porque es el que me da la energía de los alimentos y la convierte en sangre. Entonces, cuando yo no tengo un vaso, una energía del vaso firme y una energía del riñón firme, lo que hace es que los órganos no estén firmes, no estén en su lugar y tiendan a caerse. Ese es el hundimiento, cuando se cae, cuando hay prolapsos, cuando hay una incontinencia urinaria, cuando hay un prolapso de útero, cuando hay un prolapso de vejiga. Son los prolapsos, las caídas. Eso es el hundimiento del chi, ¿ya? ¿Quedó claro? Pregunta si sería lo mismo que la deficiencia. Es que siempre es una deficiencia de chi, pero que se agrava, porque no todas las personas con deficiencia tienen hundimiento. Ese es el tema. No todas las personas que tienen una deficiencia de chi van a tener un hundimiento, pero sí las personas que tienen un hundimiento tienen una deficiencia de chi. Otra pregunta. Un paciente